Muy bien, buenos días. Soy el estudiante Alex David Lozano Ruiz del grado 11. El día de hoy vengo a hablar, a explicar y a hablar un poco sobre cuatro preguntas tipo saber sobre electrostática principalmente. Sin embargo, cada una pues se divide en algunos temas más eh, profundos. Bien, en primer lugar, hablaremos sobre el desempeño que vamos a aplicar, el cual es que comprende la interacción de las cargas en reposo, genera fuerzas eléctricas. Y como propósito de esto, tenemos que analizar cuatro preguntas de tipo saber que tenemos de temas relacionados con física. De lo siguiente, podemos elaborar el siguiente mapa conceptual en el que definimos la carga eléctrica como eh, concepto más general, porque pues prácticamente acá vamos a encontrar muchos de los conceptos que utilizaremos y que nos servirán para poder responder cada una de las preguntas. Entonces, explicando rápidamente el mapa, decimos que definimos la carga eléctrica y decimos que es aquella propiedad de determinadas partículas subatómicas que se produce cuando se relacionan con otras. Esta interacción es electromagnética y se hace con las cargas positivas y negativas de la partícula. Esto hay que tenerlo muy bien en claro. Las cargas eléctricas pueden dividirse según sus propiedades de densidad. Entonces, se dividen en tres, que son la carga eléctrica, la cual se usa principalmente en cuerpos lineales, como por ejemplo los hilos, las cargas superficiales, que se emplean principalmente para superficies, como por ejemplo una plancha metálica delgada, como el papel de aluminio. Y por último, la carga volumétrica, que se emplea principalmente para cuerpos que tienen un volumen. Cada una tiene una fórmula diferente para poderse sacar. Y bien, teniendo en cuenta esto, ahora sí podemos proseguir a cada una de las preguntas. Y en primer lugar, tenemos esta pregunta que me correspondió, que dice lo siguiente. La experiencia nos muestra que existen dos tipos de cargas eléctricas, positiva y negativa, y que cargas del mismo signo se repelen y de signo contrario se atraen. Tengamos muy bien en cuenta esto que nos mencionan en el contexto. Cargas del mismo signo se repelen y de signo contrario se atraen. Teniendo en cuenta esto, nos muestran estas cuatro, digamos, partículas, podríamos decirlo así, y nos dice, cuatro cargas eléctricas, 1, 2, 3 y 4 interactúan entre sí de tal manera que 1 y 4 se atraen, 3 y 4 son de signo contrario, 2 y 4 se repelen. En base a lo anterior es correcto afirmar que antes de seguir con las opciones de respuesta, es muy importante que analicemos bien la pregunta y saber qué herramientas podemos utilizar para responderla de la manera correcta. Por eso, bueno, identificamos principalmente estas cuatro eh, componentes que podemos ver acá en la parte superior. Entonces, identificamos lo siguiente: el componente es físico-electromagnetismo, la competencia que vamos a utilizar es explicación de fenómenos, el tema principal es conservación de la carga y la habilidad que nos va a ayudar para resolverla es concordar. Ya nos daremos cuenta por qué concordar. Bueno, ahora sí, pasando a las opciones de respuesta, eh, podemos observar que eh, eh, bueno, antes hay que explicar muy bien y entender cómo funciona lo que nos están describiendo en la pregunta. Por eso vamos a decir que es concordar, ya que cada opción de respuesta nos va a dar unas características o afirmaciones que se supone deben coincidir con las afirmaciones que nos dan en el contexto, que son estas que pueden ver en la parte superior. Y entonces, para entenderlo de una mejor manera, lo graficamos y lo ejemplificamos, como se observa. Entonces, si nos dicen que 1 y 4 se atraen, podemos graficarlo así como se observa. 1 con este signo menos, eh, 4 con este signo positivo, eh, y entonces podemos ver que se atraen porque son signos diferentes. 3 y 4 son de signo contrario, entonces 3 y 4 son de signo contrario como podemos observar. 2 y 4 se repelen, ¿por qué? Porque son los mismos signos como podemos observar.
Entonces, si tenemos bien en claro esto y entendemos esto, podemos seguir ahora sí con las opciones de respuesta que nos dicen lo siguiente. Bien, como nos podemos observar, de primeras podemos observar que la opción correcta es la C, pero tenemos que analizar por qué es la C y por qué las demás no pueden ser, y podemos considerarlas como con distractores. Entonces, en el distractor 1, bueno, nos dicen que dice que 1 y 3 son del mismo signo, pero ¿por qué no pueden ser del mismo signo? Bien, si nos damos cuenta en las gráficas en la gráfica que nosotros hicimos, nos damos cuenta que si nos dicen que 3 y 4 son de signo contrario, ¿cierto? Y nos dicen que 2 y 4 se repelen, por ende, podríamos fácilmente concluir que 2 y 3 nunca van a ser signos diferentes. Por eso podríamos, perdón, que nunca podrían ser signos iguales. Por eso podríamos rechazar esta respuesta. Luego, en el distractor 2, que es con la opción de respuesta B, nos dicen que 1 y 3 se atraen, pero ¿por qué no puede ser? Pues bien, volvemos y analizamos con la gráfica que hicimos. Si nos dicen que 3 y 4 son de signo contrario y que 2 y 4 se repelen, entonces por ende 2 y 3 no pueden ser de signos, no pueden ser de signos iguales, digo diferentes. Por esa razón ya podemos concluir que 1 y 3 son son iguales. Luego, con la último distractor, que la opción de respuesta D, nos dice que 1 y 2 son del mismo signo. Pero ¿por qué no puede ser? Por lo mismo, si nos damos cuenta, 1 y 4 se atraen y 2 y 4 se repelen. Por ende, podemos ver que 1 y 2 jamás van a ser del signo diferente. Por esa razón, podemos concluir que la respuesta correcta es la C, ya que dicen que 1 y 2 se atraen. Como bien podemos ver ahí, 1 y 2 son de signos contrarios, por eso se atraen. Continuando con la pregunta número 2, que nos dice que dos cargas puntuales Q1 y Q2 se suspenden de hilos no conductores, una al lado de la otra, para evidenciar la interacción entre ellas, tal como se muestra a continuación. Ahí podemos observar la gráfica que representa lo dicho y nos dice, el diagrama de fuerzas que muestra la interacción entre estas dos cargas es. Entonces, bien, primero la analizamos, identificamos cada una de sus características principales y decimos que su componente físico de electromagnetismo, con su competencia es explicación de fenómenos, su tema principal es conservación de la carga y la habilidad que vamos a usar es concordar. Muy importante usar esta habilidad en este caso, ya que tenemos que relacionar este contexto y esta gráfica, principalmente la gráfica, con las afirmaciones que nos van a dar en las opciones de respuesta. Entonces, si las observamos, nos damos cuenta directamente que la opción correcta es la B, pero ¿por qué? Analicemos todas y cada una de ellas. Y nos dicen que en el distractor 1, si nos damos cuenta en el distractor 1, sería la opción de respuesta A. ¿Y por qué no puede ser la respuesta A? La A, porque bien, tenemos que tener en cuenta un concepto muy amplio que explica esta teoría y que explica lo que está sucediendo. Y es la ley de Coulomb, quien afirma que sin importar la cantidad de carga Q1 y Q2 siempre serán iguales. Por lo tanto, aunque la A sí se evidencia que se están em, repelando, se están repeliendo digamos, las dos bolitas, entonces eh, sin embargo, pues digamos que hay una flecha más grande y la otra más chiquita, digamos que hay una mayor y otra menor. Y y siguiendo la ley de Coulomb, pues las dos siempre deben ser iguales. Luego en el distractor 2 que es la C, que dicen, como nos damos cuenta, las dos flechas apuntan hacia la derecha, pues la podemos rechazar por esta simple razón, ya que nunca pueden ir a la misma dirección, o simplemente se rechazan o se atraen. Y en la respuesta D tampoco puede ser porque si ahora sí, si nosotros relacionamos y nos acordamos de lo que veíamos en la gráfica, nosotros nunca vemos que las esferas se vayan a unir. Por ende,
podemos concluir que lo que están haciendo es repelarse. Y las flechas, por ende, deben ir hacia afuera, como se muestra en la opción B. En la D sucede lo contrario. Se muestra como si las cargas fueran diferentes y se estuvieran uniendo. Por eso podríamos rechazar esta opción de respuesta y afirmar que la correcta es la B. Luego, continuando con la pregunta número 9, que nos dicen lo siguiente. En el laboratorio, un estudiante quiere estudiar las formas como se puede cargar eléctricamente un cuerpo, de tal manera que llega a los resultados que se muestran en la imagen. Entonces nos dan los tres modos y dicen que por frotamiento, está en la imagen, por contacto y nos muestran la imagen, y por inducción, entre paréntesis, influencia. Y está esa imagen que lo representa. De acuerdo a lo anterior, una conclusión adecuada para el informe del laboratorio es, bien, analicemos la pregunta para saber cómo podemos dirigirnos a responderla correctamente. Entonces, identificamos que su componente es físico-electromagnetismo, su competencia es explicación de fenómenos, su tema es conservación de la carga y la habilidad que usamos es concordar. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta en las opciones de respuesta, lo que tenemos que hacer es relacionar prácticamente lo que nos están mostrando en cada una de las imágenes y de los ejemplos que nos dan, ¿cierto? Tener claro qué son y relacionarlo con las afirmaciones que nos presentan en cada una de las opciones de respuesta. Entonces, nos muestran estas opciones de respuesta que dicen lo siguiente. Bueno, nos damos cuenta que la opción correcta es la B, pero bueno, pues analicémoslas de por qué no puede ser cada una las demás y por qué sí es la B. En distractor 1 encontramos como opción la opción A, que nos dice que los cuerpos se cargan por flotación cuando un cuerpo cargado se pone en contacto con otro neutro. Si debemos tener en claro ya los conceptos, unos conceptos claros que es, digamos, lo que vendría siendo la carga por flotación, por contacto y por inducción. Y tener en cuenta las imágenes que vimos en la anterior. Si nos mostraban que por frotación, ¿verdad? En la opción de respuesta nos dice que frotación tenemos que de una vez identificar qué es o qué quiere decir por flotación. Y podemos decir que es que cuando un cuerpo se carga eléctricamente por flotación, antes de flotar ambos cuerpos, ellos están eléctricamente neutros. Y si nos damos cuenta la opción, dicen que cargado se pone en contacto con otro neutro. Con esto podemos descartarla, ya que nos dicen primero un término que es contacto, que acá no puede entrar, y segundo que se pone en contacto con otro neutro. Al inicio los dos siempre van a estar neutros, entonces ninguno está cargado. Luego en el distractor 2, es decir, la C, nos dice que los cuerpos se cargan por contacto. Cuando dos cuerpos se frotan y los electrones de uno de estos cuerpos se transfiere al otro. Si tenemos en cuenta lo que quiere decir la carga por contacto, podemos decir que es cuando un cuerpo cargado se pone en contacto con otro y la carga eléctrica se distribuye entre los dos. Por ende, nunca existe un frotamiento. Y en la opción de respuesta C nos dicen que cuando dos cuerpos se frotan. Prácticamente por esto ya podemos descartar, ya que nos están dando las características de otro que no es. Y en la opción de respuesta D nos dicen que la ley de conservación de la carga, perdón, dicen que las cargas se crean y se destruyen porque cumplen la ley de conservación de la carga. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta acá? ¿Cuál es la ley de conservación de la carga? La cual afirma que no hay una destrucción ni creación neta de la carga y afirma que en todo proceso electromagnético la carga total de un sistema aislado se conserva. Entonces, prácticamente la opción D estaría contradiciendo totalmente lo que realmente dice la ley de conservación de la carga. Y por eso la podríamos descartar. Ya y ya por último, en la opción de respuesta, en la pregunta número 10, que dice que en un estudio realizado por una empresa productora de energía se determinó que el uso de los combustibles fósiles para la generación de energía no era rentable en el futuro, porque el carbón mineral y el petróleo son recursos no renovables que cada vez son más difíciles de encontrar y más costosos para extraer. Adicionalmente, causan gran daño al ecosistema. De lo anterior, las próximas investigaciones sobre
generación de energía eléctrica deberían enfocarse en. Si analizamos la pregunta, podemos identificar que su componente es físico-electromagnetismo, su competencia es uso comprensivo del conocimiento, el tema es conservación de la carga y la habilidad que vamos a usar es inferir. ¿Por qué? Porque pues nos están dando, digamos, un ejemplo, o nos están ubicando en un contexto, digamos, ya real y tenemos que analizar muy bien lo que nos están diciendo e inferir lo que, digamos, el objetivo, lo que realmente nos quiere decir la pregunta. Eh, entonces, bien, si vemos las opciones de respuesta, nos damos cuenta que la opción correcta es la B, pero ¿por qué no las demás? Porque en la opción de respuesta A nos dicen que cómo producir petróleo, analizar cómo producir petróleo y carbón mineral a un costo más bajo. Entonces acá entramos a usar nuestra habilidad CRIC, ya que si nos damos cuenta, si nosotros analizamos el objetivo principal, la necesidad de que nos están planteando en el contexto, nunca nos están hablando de algo económico. Entonces, esta podríamos descartarla ya que nos hablan de costos. Y nosotros realmente no nos importa, no estamos interesando en los costos, sino más bien en encontrarlas que sean renovables, energías que sean renovables para así poderlas aprovechar y que no se vayan a acabar y que nos puedan servir. Entonces, por eso las podemos descartar. Luego en el distractor se nos dice que analizar cómo transformar el petróleo y el carbón en energías renovables. ¿Por qué podemos rechazarla? Porque la investigación debe siempre ajustarse a la necesidad planteada, como ya lo mencioné. ¿Cuál es nuestra necesidad? Sencillo, la rentabilidad, para que los recursos duren para siempre. Y pues acá nos están hablando de la transformación del petróleo y el carbón. Nunca eso no nos interesa realmente. Nos interesa es saber cuáles son las renovables, saber cuáles son las renovables para usarlas. Y en el distractor 3, es decir, la C, nos dicen que es analizar cuáles son las energías no renovables más adecuadas para cada país. Prácticamente esto no nos serviría porque no sirve saber cuáles no son renovables. O sea, sí serviría, pero para estar más seguros y lo más fácil que podríamos hacer es buscar directamente solamente las que sirven. Las que no sirven, simplemente no tomarlas en cuenta y nunca, o sea, no importa si no las sabemos. Lo que realmente importa es las que sean renovables y nos puedan servir. Por eso, podríamos decir que la opción respuesta, la correcta es la B, que nos dice lo que ya hemos afirmado, que es analizar cuáles son las energías renovables más adecuadas para cada país. Y estas serían todas las 4 preguntas de este día. Y ya finalmente, pues las bibliografías que usé para desarrollar y para analizar y encontrar la definición de cada uno de los conceptos que teníamos que tener bien claros para responder cada una de las preguntas correctamente. Son estos los que están en la pantalla. Muchas gracias.